donde se ha perdido el referente y hay una necesidad obsesiva de permanecer en la otra persona. La persona dependiente no es capaz de regular ese afecto. En realidad el afecto es una respuesta biológica, automática, no consciente del individuo ante un estímulo. Una respuesta que no pasa por una reflexión, no tiene el valor reflexivo que le aportaría si fuera un sentimiento. Podríamos decir entonces que el sentimiento sería la conciencia de que estoy sintiendo un afecto, de que estoy teniendo una emoción desmedida o no, y entonces podría regularla. Si eso no se produce, el afecto se convierte para nosotros como en una droga, con los mismos componentes y los mismos protocolos de acción que cualquier dependencia, sean generados por estupefacientes o no. Todo esto se traduce en definitiva en que la persona dependiente realiza un abandono de sí misma en pos de algo mucho más fuerte, el otro o la otra. Las personas con estas características se dejan manipular, ningunear y humillar, entre otras cosas, porque se acostumbran a ese trato y lo consideran como válido. Y también porque de alguna manera se olvidan de que hay otra forma de mantener relaciones. Una forma mucho más educada, más respetuosa y más tierna que la que ellos están recibiendo, ¿no? De este modo su mundo se va cerrando en torno a esas personas que las manipulan, y digo personas porque no es una, sino generalmente son muchas. La persona dependiente no lo es de 4 a 6 exclusivamente, no es dependiente con el novio que se echó, lo es también con la madre que la mamonea, lo es también con el compañero de trabajo que la tiene sometida o sometido, y la es con el vecino de enfrente que no sabe cómo ponerle un límite, o con el señor que está en el mercado que tampoco sabe cómo interactuar con él, ¿no? Esta persona dependiente suele establecer relaciones interpersonales que no son saludables, pero que no sabe qué hacer para hacerlo de otro modo. Es más, en muchas ocasiones ni siquiera se da cuenta de que está estableciendo ese tipo de relaciones, sino que considera que eso es lo normal, lo habitual y lo que a ella le corresponde o lo que se merece en todo caso, ¿no? Generalmente se relaciona con personas que también son dependientes, a su vez son sometedoras y sometidas. Quizá por aquello que dicen de que Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? No sé muy bien por qué ocurre. Llegados a una situación así, ¿no? Pues uno se pregunta, ¿y cómo es esto? ¿En qué momento puedo yo sentirme que algo no está bien? ¿En qué momento me puedo alarmar? ¿Cuándo puedo comenzar a sentir sospechas de que algo en mi relación no es correcta, no es saludable, ¿no? Pues las características de una persona dependiente son estas que vemos aquí, así a grosso modo, ¿no? La renuncia a uno mismo, la falta de respeto y la manipulación. Mira, esto es más sencilla cosa. Esta sería la primera característica de la persona dependiente, ¿no? Es aquel que no concibe la vida si no es con el otro o con la otra, pero no solamente extendido a una relación de pareja, sino también a un compañero de trabajo. Es la persona que no se siente segura en realizar un trabajo si el otro no la acompaña o no la supervisa o no vigila cómo está realizando el trabajo. En cuanto a la madre, por ejemplo, es la hija que no se siente capaz de ir a comprarse un vestido ella sola, pues porque no tiene confianza y necesita que su madre le supervise la compra, ¿no? O aquella chica que no toma una decisión si previamente no recibe el consejo de su amiga del alma, porque en todos estos casos ella no concibe la vida, no sabe organizarse la vida, no sabe vivirla si no es bajo la supervisión del otro o de la otra, ¿no? Otra característica es que necesitan de una forma constante, obsesiva, que le recuerden cuánto le quieren. Es como si tuvieran una memoria muy frágil, ¿no? Y permanentemente están reclamando
reclamando muestras de atención, de cariño, de mimo. Otra de las características es que necesitan ser la prioridad para la otra persona. Si mi compañero de trabajo pide la colaboración de otro y no la mía, yo me siento despreciada. Si mi amiga invita al cine a otra persona, aunque a mí no me guste el cine, ¿vale? Pero me sienta muy mal. No, me fastidia, me enfada. Y si mi novio celebra la comida de la anfitriona una noche que nos han invitado a una cena, pues la rabia que tengo se puede cortar con un cuchillo, ¿no? La persona dependiente no va a hacer una interpretación correcta de todos estos ejemplos, sino que los va a mediatizar siempre bajo su perspectiva, que está muy carente de confianza en sí misma y muy carente de autoestima, no muy baja de autoestima. Otra de las características es la tendencia a querer cambiar al otro. Ya no me gusta, las cosas no las hace bien, yo solo pretendo cambiarle para que las cosas no le vayan peor. Yo solo miro por él, quiero mejorarlo, quiero ayudarle, ¿no? En nombre del amor, siempre en nombre del amor, si no fuera porque te quiero tanto, no te protegería de este modo, no te ayudaría, no te controlaría, pero a fin de cuentas lo que están haciendo es ninguneándote y mangoneándote la vida. Cuando lo cierto es que de tanto culpabilizar al otro de todo lo que ocurre en la relación, lo que estoy haciendo es evadirme de mi responsabilidad en esa relación. Me estoy evadiendo de vigilar o de conocer qué carencias son las que yo tengo y están favoreciendo esa relación patógena, ¿no? Es mucho más cómodo decir la culpa es tuya y tuya